Hace 2 meses decidí decorar 2 de las paredes de mi dormitorio a juego con lámparas al estilo colonial que he hecho y he documentado en tutoriales que encontráis aquí en mi canal. Hola, yo soy Chus, soy la chica mañosa y en este tutorial quiero primero hablaros un poco de las razones por las cuales he decidido hacer un mural estarcido en vez de empapelar. En un principio consideré 4 opciones: el papel pintado, el papel vinilo o autoadhesivo, un mural de papel pintado y un estarcido hecho por mí. Cuando puse las opciones en la balanza estaba claro que en mi caso personal iba a ser bastante más fácil hacer el proyecto yo sola que tener que llamar a un amigo o un familiar porque ninguno de ellos tienen experiencia a la hora de empapelar. El estarcido es una actividad muy autónoma, podéis hacerla vosotros mismos sin ayuda ninguna. Esta ha sido una de las razones por las que me he decantado por esta opción. Me gusta cambiar la decoración de mi hogar de vez en cuando y el estarcido me ofrece la posibilidad de pintar encima y empezar de nuevo. Si vivís en un piso de alquiler y al propietario no le hace gracia que empapeléis las paredes, pero no le importa que las pintéis, en ese caso el estarcido es una opción viable, mientras, claro, las dejéis del mismo color sólido, blanco, neutro o el que sea que había escogido el propietario antes de que entraseis. Pero volvamos a las otras 3 opciones. Creo que lo que más me molesta del empapelado es que el diseño y la orientación de los estampados se repiten tira tras tira una y otra vez. Y eso a mí me aburre. Y en algunos diseños hasta me marea. Además, en el caso de los diseños botánicos, la repetición continua resulta muy artificial. Porque en un bosque de bambú, por ejemplo, pues no crece una caña igual que otra, ni en la misma dirección, y las hojas tampoco son todas iguales. Así que de las 4 opciones, las más realistas son el mural pintado y el estarcido. El mural se puede pedir en un diseño no repetitivo, a medida, en diseño, tamaño y colores, pero también es la opción más cara de todas. Tras buscar y buscar, me decidí finalmente por esta plantilla compuesta de 4 elementos con los que puedo personalizar el mural a mi gusto. Antes de empezar, y os recomiendo que hagáis lo mismo, hice una serie de pruebas sobre un lienzo blanco para decidir la tonalidad de mi estarcido. Y resulta que todos estos verdes, que en teoría tan bonitos quedaban en el bote, pues a la hora de ponerlos en la pared me resultaban demasiado chillones, llamaban muchísimo la atención y lo que yo buscaba era más bien un tono atenuado, uno que se notase pero que no resaltase demasiado. Así que opté por un color vintage, así color salvia, que luego tuneé un poquito con algunos otros pigmentos acrílicos que tenía ya en casa. Y ha sido tan poca la pintura que he necesitado que me ha quedado más de la mitad del bote. Incluso con el verde y el blanco añadidos gasté menos de 4 euros en la pintura. Por regla general, el estarcido de paredes tiene un coste muy bajo, pero se tarda más en hacerlo, sobre todo si el diseño es complicado o incluye varias plantillas y colores. Ahora bien, el coste de esta plantilla compuesta me salió por 47 euros, incluyendo los portes y los impuestos, porque la compré en Inglaterra. Y aunque no era barata, teniendo en cuenta que para cubrir las 2 paredes hubiera necesitado 3 rollos de papel pintado, más obviamente la pasta, me ahorré entre 3 y 6 veces lo que me hubiera costado empapelar la habitación. Así que estaba más claro que el agua, iba a tener que ser estarcido o estarcido. Si quería un mural, claro. Sometimes it works out, sometimes it doesn't, but you gotta roll with the punches, just roll with the punches. Sometimes it takes off, sometimes it breaks down, but you gotta roll with the
Aparte de una plantilla, vais a necesitar un pincel de estarcido, un rollo de cinta de carrocero, un poco de pintura y adhesivo en spray que, aunque es opcional, os recomiendo porque facilita mucho la labor. Usando la pintura adecuada para cada superficie, podéis utilizar las plantillas no solamente para decorar paredes, también techos, puertas, muebles, cortinas y un montón de cosas más. Sometimes it works out, sometimes it doesn't. But you gotta roll with the punches, just roll with the punches. Sometimes it takes off, sometimes it breaks. Así que sí o sí tenía que ser estarcido, porque me daba muchísima autonomía, no importaba el tipo de superficie, lo puedo quitar fácilmente pintando sobre él y empezando de nuevo o añadirle otros detalles al cabo del tiempo, como lo voy a hacer en este caso con algunas mariposas, ahora que ya están secas las cañas. So we learn to bend, not break. Hey, there's no shortcuts on the road less traveled. No, no. The stakes are high, it's an uphill battle. Si tratáis bien las plantillas, podéis incluso revenderlas y recuperar algo de vuestra inversión cuando hayáis acabado vuestros proyectos. We should know by now that the road to greatness is paved with suffering. Easy way out, only the Siguiendo alguno de estos consejillos que os he dejado aquí en el tutorial, no deberíais de tener ningún problema en hacer vuestro propio estarcido, ya sea un mural o una cosa un poco más pequeña. Es tan fácil que hasta Shippy la ha aprendido. ¿Verdad, mi querido Borriquín? Sí, muy fácil. roll with the punches, just roll with the punches. Sometimes it takes off, sometimes it breaks down. But you gotta roll with the punches.